¿Ya? Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Betania. Para nosotros es un gusto compartir en esta mañana con ustedes. Bueno, sabemos que la pandemia nos ha dejado todos en casa y no tenemos la oportunidad de ir a la iglesia y estar todos juntos. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de compartir en familia y tomar juntos la palabra de Dios. Y allí donde estás, quizás con tu esposa, con tus hijos, bueno, tómalos, llámalos a la mesa, júntalos y pues compartamos este tiempo honrando al Señor en nuestros corazones, al leer la Biblia, al orar, y que Dios sea honrado. Ahora estamos en la casa aquí con el pastor Pablo, y pues nosotros también vamos a de alguna forma, como familia, tratar de hacer este culto para que juntos lo podamos disfrutar. Y es por eso que queremos dejar este tiempo en las manos del Señor, para que Dios nos guíe, para que Dios nos llene, y para que por sobre todas las cosas podamos entender juntos la palabra de Dios. Una verdad que nosotros podemos quizás pensar es que la Biblia únicamente cuando es entendida santifica nuestros corazones. Entonces ahí en tu casa, ruégale al Señor y roguemos juntos al Señor de que Él sea el que nos dé entendimiento a nosotros para poder ser santificados con cada una de sus palabras que vamos a leer, que vamos a tratar de entender, y que Dios sea honrado. Así que te invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos muy agradecidos en esta mañana contigo. Nos permites compartir juntos con los hermanos en diferentes lugares aquí de Quito, y con otras personas que quizás también nos están viendo. Queremos rogarle a usted, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad, nos permitas entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, abra nuestros corazones para poder ser sensibles, para poder aplicar aquello que escuchamos día a día a través de nuestro devocional diario, y hoy específicamente, Señor, en este domingo, aquellos consejos, aquellas verdades de tu palabra que van a ser expuestas y que nosotros necesitamos seguirlas porque son alimento y guía para nuestra alma. Dejamos este tiempo en tus manos, la lectura de la palabra de Dios, el mensaje y el resto del día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Vamos a compartir con ustedes ahora los dos salmos de este día domingo. Así que si estás con tu Biblia ahí, pues acompañamos. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodearon como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala.
Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio, sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínese ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también los servirán, las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia, ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mi fuerza, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas, Iglesia Betania y otras iglesias también que sabemos que los domingos están conectadas y están siendo bendecidos, beneficiados con la palabra del Señor. Como que no terminamos de acostumbrarnos, ¿no es cierto?, a esta nueva modalidad. Nos parece tan extraño. Hemos intentado armar hoy aquí en mi casa un culto, un servicio dominical, y bueno, la verdad que no es lo mismo. Por eso también como iglesia, cuando podemos reunirnos, nos congregamos y abrimos las puertas. Luego de este mensaje vas a recibir algunos anuncios un poquito más específicos al respecto. Pero hoy esta es la oportunidad que tenemos y quisimos hacerlo de una manera diferente. Por eso disculparán nomás que hubieron algunos inconvenientes técnicos al comienzo. Tuvimos que cambiar de celular a último momento, pero creo que ya estamos como acostumbrándonos en el buen sentido de la palabra. Espero que esto no sea para largo, y disfrutando también de esta conexión virtual. Y quisimos hacerlo así, con la participación de la familia, porque la Iglesia Betania está tomando una identidad familiar como debe tomar toda iglesia, porque es una herramienta indispensable para la familia, para la iglesia, perdón, es una herramienta indispensable la familia. Por eso nosotros queremos fortalecer la familia. Y bueno, quisimos hacerlo con la participación de toda mi familia, o parte de mi familia, no toda,
y de alguna manera también transmitir esta identidad, este enfoque. Y justamente el tema que tengo para tratar hoy tiene que ver con familia, porque venimos desarrollando, si mal no recuerdo, ya hace más de 2 meses, tal vez cerca de 2 meses y medio, diferentes temas familiares. Y hoy, si estuviste viendo la propaganda en el Facebook, el título decía "Una familia conforme al corazón de Dios". Yo quiero que me acompañen, por favor, en la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, ¿ok? Y vamos a ver allí una familia en su mínima expresión, porque todavía no habían sido padres, aunque vamos a ver cómo atravesaron el embarazo de su primer hijo y el nacimiento de su primer hijo. Así que sí, tenemos que hablar como de una familia. Y justamente vamos a hablar de los papás de Juan el Bautista. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban? A ver si estás escuchándome ahí en familia, te dejo unos segunditos para que trates de refrescar tu memoria, ¿sí? Zacarías y Elizabeth. Y vamos a ver algunas características de esta familia que nosotros como familia debemos imitar, ¿ok? Vamos a empezar la lectura en el capítulo 1 de Lucas, como dije recién, versículo 5, porque ahí empieza la biografía de esta familia. Y a medida que vamos leyendo el relato, que es casi prácticamente todo el capítulo, vamos a ir sacando algunos puntos que van a ser de bendición. Y el primer punto lo quiero sacar del versículo 5. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, o sea, te ubicas, ¿no? Estamos hablando en el tiempo que el Señor Jesucristo también ya estaba por nacer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Acá está el papá, el hombre. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer, su esposa, que era de las hijas de Aarón, y que se llamaba Elizabeth. Y aquí ya quiero que hagamos una pequeña pausa para poder sacar un principio muy importante. No podemos empezar a hablar si esto no está en claro. Eran del pueblo de Dios. Eran del pueblo de Dios, lo acabas de leer. Él era de una clase sacerdotal, ¿sí? Tenía un oficio sagrado, era de la clase de Abías, y su mujer era de la casa de Aarón, descendiente de Aarón. Eran del pueblo de Dios. En ese tiempo, el pueblo hebreo. Hoy, ¿cuál es el pueblo de Dios? No es solamente hebreo, o americano, o alemán, no, o argentino, o ecuatoriano. El pueblo de Dios es la gran familia de la fe, que está constituida por todos aquellos que un día, como seres humanos, hemos reconocido nuestra incapacidad, nuestra limitante para poder vivir una vida que agrade a Dios y que nos agrade en un sentido a nosotros, porque cuando la vida de cualquier individuo no está encauzada en los caminos de Dios, tampoco se disfruta. Y el cristianismo es vivir a Cristo, y no es solamente agradar a Dios, es disfrutar de la vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, y una vida abundante. Y esos son los pasos necesarios para formar parte del pueblo de Dios. Y acá te quiero hacer una pregunta, que me estás escuchando, capaz que vos estás compartiendo este video con un amigo, o alguien de tu familia no tiene la convicción, o tú que me estás escuchando, no tienes la convicción de si realmente eres o no eres parte del pueblo de Dios. Y tú dices: a ver Pablo, no entiendo, ¿cómo es esto de ser parte del pueblo de Dios? Ser parte de la iglesia. Y algunos dicen: bueno, me preguntan si soy cristiano. Sí, mis padres fueron cristianos, yo soy católico, yo voy a la iglesia, nací en un hogar que oraban. A ver. No te estoy preguntando si eres católico, evangélico o cualquier otra religión o denominación. No te estoy preguntando si vas o no vas a la iglesia, y no te estoy preguntando si tus padres fueron también religiosos. Te estoy preguntando si eres de la familia de la fe. Y para ser de una familia, yo tengo que haber nacido en esa familia. Entonces aquí te pregunto: ¿tú has nacido espiritualmente? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento por la fe que se recibe en el momento en que yo
entiendo que Dios me ama tanto, que me lo demostró en la cruz del Calvario, mandando a su Hijo a morir por mí, y que en la medida en que yo ponga mi fe en esa obra, en la cruz del Calvario, se produce, me gusta usar esta frase, una revolución de vida. Ese es el nuevo nacimiento, no es una cuestión de religión, no es una cuestión nominal, es una cuestión de relación personal con Dios. Haber tenido ese momento en la vida en que tú naciste otra vez, tuviste una segunda oportunidad, te encontraste cara a cara con tus fracasos, con tus pecados, te arrepentiste, pusiste tu fe en la cruz del Calvario, abrazaste el Evangelio, le dijiste a Cristo, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, y a partir de ese momento fuiste adoptado, adoptada en la familia de Dios. Eso es ser parte del pueblo de Dios. Y si tú no eres parte del pueblo de Dios, mira, tú puedes amar mucho a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tú puedes haber tenido un buen modelo familiar. Tú puedes tener las mejores ganas, las mejores intenciones y los mejores recursos. Pero si Cristo no es el huésped indispensable en tu hogar, lamentablemente no vas a poder ser una familia conforme al corazón de Dios. Porque la primera característica, el primer requisito es que por lo menos, lo ideal sería que todos, ¿no? Pero por lo menos los cónyuges, los líderes de la familia, el hombre y la mujer, sean del pueblo de Dios, hayan entregado sus vidas a Cristo y tengan una relación diaria con Dios. Ese era el caso de Zacarías y el caso de Elizabeth. Así que primera condición, si no podemos seguir hablando, vos tenés que tener la seguridad de que realmente tú has tenido el perdón de tus pecados, que entiendes bien el plan del Evangelio, el plan de salvación, que has recibido el amor de Dios, que has tenido ese nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo mora en ti, porque mira, es el Espíritu Santo el que produce todos los cambios necesarios para poder disfrutar de la familia. Primer punto, tienes que ser del pueblo de Dios. Segundo punto, seguimos leyendo, versículo 6, dice: ambos, o sea, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Andaban, o sea, ¿qué significa la frase que andaban? Dice que su vida, su conducta estaba regida, ¿por qué? Leemos de vuelta, por favor, versículo 6. En todos, no dice algunos, dice en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, tenían una vida que era regulada, que era regida por esto: la palabra de Dios, el manual para la vida, el manual para la familia. Mira, la familia es una institución sagrada, por decirlo así, es invención divina. Y Dios, como inventor, lanzó, te estoy haciendo una metáfora, ¿no? Lanzó su producto al mercado con su manual de usuario. ¿Viste cuando vos adquirís un producto nuevo para tu hogar, algo tecnológico? Viene con el manual de usuario, tenés que leerlo si no querés tener problemas, si no querés dañarlo, si querés conocer todas sus funciones. Bueno, si vos no querés tener problemas en tu familia, si vos no querés dañar tu matrimonio, si vos no querés dañar a tus hijos, si no querés dañar a tu esposo, a tu esposa, si querés conocer y aprovechar todas las funciones, todas las utilidades que tiene una familia, tenés que leer el manual de usuario. ¿Y cuál es el manual de usuario? Es la Biblia, la palabra de Dios. Y eso hacían Zacarías y Elizabeth. Leían el manual constantemente. Ahí el Señor Jesucristo, si querés anotarlo para leerlo después, en Mateo capítulo 7, versículo 26, comparó a la familia sabia y prudente, con una casa que está construida sobre la roca, y que vinieron los vientos, la lluvia, los terremotos, los huracanes, y la casa no se cayó. En cambio, comparó a una familia que no está echando sus raíces en la Biblia, en el manual de usuario, y dice que cuando vinieron los mismos vientos y el mismo clima, dio con ímpetu en aquella casa, y termina la historia diciendo: y fue grande su ruina. Y por eso hoy vemos tantas familias en ruinas, porque no están leyendo el manual de usuario. Y tal vez tu familia está hoy, seguramente, no tal vez, porque toda familia lo está,
bajo el embate de las olas, la ola de la inmoralidad, el viento del materialismo, los terremotos de los vicios, tantas cosas que atacan directamente como una tormenta contra tu casa, contra tu familia y contra la mía. Y si no estás escuchando la palabra de Dios todos los días y echando tus raíces en el manual de usuario, vas a terminar en ruinas. De lo contrario, si tú realmente usas la Biblia como libro de cabecera, le das importancia al culto familiar, en la mesa o en la sobremesa se abre la Biblia, se lee un salmo como estamos haciendo ahora en la iglesia, se tiene un devocional, se medita en lo que Dios dice, se busca el consejo de la palabra de Dios, tu familia va a sentir, porque si lo sentimos, el golpe de la tormenta, sí lo sentimos, pero cuando pase todo va a estar firme y va a estar más fortalecido, como esos árboles que están en el monte, que después de la tormenta están más fuertes que antes, porque instintivamente echaron sus raíces más abajo. ¿No querés ver tu familia en ruinas? Tenés que aplicar este segundo punto. Leían el manual de la familia, la Biblia, constantemente. Y quiero repetir esto, dice, andaban irreprensibles. ¿Qué significa? O sea, trataban de no apartarse nada, de cumplir todos los mandamientos y ordenanzas del Señor que tenían escritos hasta ese momento. Nosotros hoy tenemos toda la Biblia en nuestras manos, 66 libros que forman este compendio. Y aquí tenés cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo, un buen hermano, un buen abuelo. Todos los materiales para construir una familia sólida. Segunda característica de una familia conforme al corazón de Dios es que leen la Biblia. La Biblia tiene que ser parte. Qué lindo es cuando se entra a esos hogares cristianos y vos ves cuadritos con textos bíblicos en las paredes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así, ¿no es cierto? Antes se veía mucho eso. Yo a veces entro a casa de cristianos y no veo ninguna Biblia, ni en la mesa, ni en la repisa, ni en un costado, y no veo cuadros colgados de versículos bíblicos. A veces soy hospedado por el ministerio que tengo de enseñar en diferentes iglesias, por familias cristianas que con mucho amor me reciben, pero yo me levanto a la mañana y yo veo que ninguno de ellos hizo su devocional. O sea, no hay olor a Biblia en la casa. Y yo te pregunto, ¿en tu casa hay olor a Biblia? ¿Hay olor a Biblia? ¿Se escuchan las páginas de la Biblia abierta? Por eso, recuerden, en segundo lugar, este punto, ¿no? Leían el manual constantemente. Tercero, versículo 7. Vamos a leer y a darle importancia a esta palabra con la que empieza, ¿no? Porque me gusta detenerme en cada palabra de la Biblia. Pero, es una palabra que mayormente no nos gusta, ¿no? Pero existe, lamentablemente. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No tenían hijos. Y no tenían hijos y no iban a tenerlo nunca porque ella era estéril. Ahora, claro, alguien puede decir, pero Pablo, no entiendo. A ver, ¿cómo? Eran del pueblo de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas que están expresadas en la Biblia. ¿Y Dios no los podía bendecir con un hijo? Porque en ese tiempo la esterilidad de la mujer era considerada una maldición de parte de Dios. Hoy en día no. Hoy en día la esterilidad es considerada como un problema de salud que en la mayoría de los casos puede solucionarse con fertilización asistida y otros métodos, y no se ve como algo tan trágico, porque hay muchas maneras de solucionarlo. Pero en aquel tiempo, una mujer estéril y el esposo, obviamente, por no poder ser padre, eran considerados como que estaban bajo el juicio de Dios. Por algo será que Dios los castigó con la esterilidad. Ahora, claro, uno dice, pero ¿cómo? Si eran del pueblo de Dios, andaban irreprensibles en todas las ordenanzas, y Dios no los puede ayudar. Mira, las pruebas no están libres de una vida de fe. El hombre y la mujer de fe y la familia de fe no están libres de pruebas. Por eso yo reciente mencionaba la parábola de Mateo que el Señor Jesucristo contó ahí en el capítulo 7.
de una casa que estaba fundada sobre la roca, pero igual soportó el viento, la lluvia, la inundación. Las pruebas van a venir. Y esto es parte de una familia conforme al corazón de Dios. Y mira, la diferencia entre una familia feliz y estable y una familia que no está estable, que está con problemas, no es que la primera no tiene pruebas y la segunda sí. Toda familia tiene pruebas. Porque el hecho de convivir entre personas que somos conflictos potenciales, problemas ambulantes cada uno de nosotros, implica que haya conflicto también en la familia, porque una pareja es una pareja de problemas, y cuando nace un hijo en la familia nace un problema, y cuando nace otro hijo nace otro problema, y cuando una familia son 4 o 5 personas bajo el mismo techo, hay 4 o 5 conflictos en potencia las 24 horas del día, y en cualquier momento una chispa puede encender la pólvora. Pero eso no debe asustarnos, ni debemos asociar eso con castigo de Dios. Tenemos que estar preparados para cuando llegue la prueba. Y tenemos que hacerle frente, porque que vendrán, vendrán. Pero esto sirve para desarrollar nuestro carácter. Dios permite que haya conflictos dentro de la familia, porque de esa manera cada uno de los integrantes es desarrollado en su carácter. La pregunta del millón hoy es: ¿cómo enfrentamos como familia esas pruebas que de hecho van a venir? Y seguramente tú las has tenido y seguramente las estás teniendo tal vez en este momento. ¿Cómo las enfrentamos? Cuando vienen los problemas, ¿nos atacamos unos contra otros? ¿O tratamos de anestesiar o de maquillar o de disimular? Esa es la pregunta del millón. Pero ojo, una familia conforme al corazón de Dios también es una familia probada. Y vos tenés que estar preparado para sacarle provecho al conflicto. Porque podés salir más perfeccionado después de la fricción, por el roce, por el problema, por la discusión. Así como un hierro con otro metal se afila y sale mejor, tenemos que aprender a sacarle provecho al conflicto, a discutir maduramente. Estuvimos hablando en el último culto presencial del domingo, ¿te acuerdas? Hace 2 domingos atrás en la iglesia, de los conflictos, cómo poder sacarle provecho a un conflicto. Pero también una familia conforme al corazón de Dios tiene pruebas. Cuarto, seguimos avanzando versículo por versículo. Versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Qué estaba haciendo Zacarías cuando este ángel se le apareció? Estaba cumpliendo con su ministerio. Él era sacerdote y de casta sacerdotal. Era descendiente de sacerdotes. Y cuando en el calendario hebreo le tocaba a una familia ejercer el ministerio, ahí estaba la familia fielmente, así como están los diáconos y ujieres en nuestra iglesia fielmente cada domingo, y ahí los organizan, un domingo le toca a uno, otro culto le toca a otro. Aquí tenemos a Zacarías, que le tocó el turno de ofrecer el sacrificio por el pueblo, de encender el incienso, de entrar al templo, de orar. ¿Qué verdad quiero extraer de estos versículos? Que estaban activos en la obra de Dios. Estaban activos en la obra de Dios. Mira, la iglesia está formada principalmente por las familias que las componen. Y debemos sentir la responsabilidad de la marcha de la iglesia y sus necesidades. Mira, es triste decirlo, pero una característica general de la iglesia del Señor en estos últimos tiempos, en todo el mundo, por lo que he visto, es que hay un gran sector de los miembros que tienen una actitud de apatía hacia la iglesia. O sea, ven la iglesia solamente como el lugar donde yo voy a recibir un buen sermón. Y que no me vayan a poner otro pastor que no predica bonito, porque para eso yo ofrendo a la iglesia. Para que la iglesia ore por mis necesidades, para que la iglesia me dé un buen sermón, para que la iglesia
tenga un lugar acogedor, yo quiero que la iglesia esté limpia, si hace calor que haya aire acondicionado, que tenga alguien afuera que me cuida el vehículo cuando lo parqueo. O sea, la iglesia está para cuidarme a mí, la iglesia está para hacerme sentir feliz a mí. Por eso hoy en día hay tantas iglesias que ofrecen y prometen un montón de cosas. Mucho de eso no lo cumplen, pero están repletas sus bancas y repletas las fundas de la ofrenda. ¿Por qué? Porque la gente busca iglesias que me traten bien. O sea, tienen un concepto egoísta de la iglesia, pero nunca piensan en qué pueden dar ellos para la iglesia. Quizás dan su ofrenda y su diezmo como para calmar su conciencia, y no es una ofrenda inteligente porque no dan lo que realmente a Dios le corresponde, sino algo para calmar mi conciencia, algo para cumplir. Pero después, nada más. Cuando hay que hacer una minga en la iglesia, ni aparezco. Cuando hay que hacer un bendecido para bendecir, ni aparezco. Cuando hay que estar presente en la reunión de oración, no, yo solamente los domingos, no me pidan más. Y el domingo voy, saludo y me regreso rápido a mi casa porque tengo cosas para hacer. A ver, ¿qué pasaría en tu cuerpo o en mi cuerpo si uno de los miembros, cualquiera, un dedo, la nariz, la oreja, un pie, cualquier miembro del cuerpo diría, mira, yo no soy del cuerpo, así que yo vivo solamente para mí, no me pidan que interactúe, entonces yo no puedo usar la mano derecha porque la mano derecha solamente vive para ella. Y si yo tengo que acomodarme el pelo, la mano derecha dice, no tengo tiempo. Si yo tengo que comer, la mano derecha dice, no, que se mueva a la izquierda, a mí no me molesten. Sería un lío el cuerpo, ¿no? Bueno, la iglesia necesita de los miembros y necesitas tú estar activo en la obra de Dios. Amar a tu iglesia, estar pendiente del transcurso o de la evolución de la obra de la iglesia, la marcha de la obra, las cosas que publicamos casi todos los días por el Facebook, por las redes sociales. Y de repente, si tú quieres y tienes tiempo, decirle al pastor, a un líder, miren, si en algo consideran que puedo ser útil, por favor, ténganme en cuenta. En cambio, no, a veces nos escondemos, que no me vayan a pedir a mí, que no me digan a mí que traiga un pastel, que no me digan a mí si puedo llevar a un hermano con el carro, que no me digan a mí nada, porque la iglesia es solamente que me cuide a mí. Pero yo para la iglesia doy limosnas, nada más, no. Cuando le llegó el turno a Zacarías, Zacarías dijo, voy a hacerlo con todo. Y Elizabeth se quedó en la casa, le habrá preparado una vianda, le habrá dicho, anda mi amor, no te preocupes, yo me encargo estos días, pero vos tenés que atender el templo, tenés que atender la obra de Dios. Qué lindo que ver esas familias que aman la iglesia. Vos ves que ahí están casi rogándote que les permitamos colaborar con la iglesia. Así debe ser. Tenés que estar activo en la obra de Dios, poner tus dones, tu dinero, tu tiempo, tu casa, tu vehículo a disposición de la obra de Dios. Porque el primer bendecido vas a ser tú. Y el primer bendecido va a ser tu familia. Y tus hijos van a crecer viéndote a ti, papá, y viéndote a ti, mamá, que estás involucrado en la obra. Que estás pendiente, que llamás por teléfonos a hermanos de la iglesia, que hermanos de la iglesia te llaman a ti, que a veces viene gente a la casa para tener una consejería, y que cuando llega el momento del culto, la familia se levanta temprano, se asean, se cambian, van contentos a la iglesia. Tus hijos tienen que crecer en un ambiente así, para que cuando ellos crezcan, sientan también ese amor por la iglesia y por la obra de Dios. Muchas veces vienen padres a pedirme que trate de hablar con su hijo porque su hijo no quiere ir a la iglesia. Pero tal vez ese hijo, cuando era adolescente o niño, se formó escuchando a los padres murmurar del anciano, murmurar del pastor, murmurar del líder, murmurar de la iglesia. Entonces creció con rechazo, con apatía a la obra de Dios. Claro, después cuando ya es grande no quiere saber nada con la iglesia. No. Toda la familia tiene que estar amando, involucrada en la iglesia, en la obra de Dios. Ese es el cuarto punto. Quinto punto, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Qué lindo.
Dice, tu oración ha sido oída. O sea que esta familia que tenía pruebas, porque la mujer era estéril y el esposo no le podía dar hijos, y en ese tiempo no había cómo saber si era por culpa de la esterilidad del esposo o de la esterilidad de ella, estaban orando a Dios. Y a pesar de que eran de edad muy avanzada, no habían perdido su confianza en la oración y seguían orando y orando y orando. Y se le aparece el ángel y le dice, Zacarías, tranquilo, tu oración ha sido oída. Tu mujer va a dar a luz un hijo. ¿Cuál es el punto que quiero resaltar de una familia conforme al corazón de Dios? Que oraban y oraban constantemente. Habían pasado muchos años, no sé cuánto, pero décadas seguramente, de oración por un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, y orando y clamando y doblando rodillas. Mira, mencionábamos en uno de los primeros puntos del bosquejo de hoy, de que una familia conforme al corazón de Dios tiene pruebas, pero para poder atravesar las pruebas de una manera sabia, vos tenés que atravesarlas orando. A veces nos llaman por teléfono mujeres que están desesperadas por los problemas con sus esposos y que no hay cambios, pero tal vez no están orando. O padres por su hijo que está rebelde, que no quiere ir a la iglesia, pero no están orando. O matrimonios que vienen y que se aman tremendamente, pero no están dedicando un tiempo de oración para solucionar sus problemas conyugales. Sin embargo, esta familia oraba constantemente. Mira, la comunicación entre los cónyuges y aún entre los demás integrantes de la familia depende de la comunicación con Dios. Te lo quiero repetir, toda comunicación o comunión horizontal entre nosotros depende de mi comunión vertical con Dios. Hay una frase que dice que es imposible vivir en paz con las criaturas si estoy incomunicado con el Creador. Entonces, tal vez de ahí vienen todos los problemas de comunicación de tu familia. De que no estás teniendo una buena comunicación con Dios. No estás teniendo una vida de oración. Es que, Pablo, yo me levanto muy temprano para ir a trabajar y desayuno rápido, voy desayunando en el vehículo y luego trabajo todo el día y vengo a mi casa cansado y trato de estar con mi familia y me voy a dormir porque estoy fundido. Bueno, no sé, tenés que hacer algo. Pero mira, la oración es la respiración del alma, es el oxígeno para el espíritu. Hoy estamos con todo este tema de la pandemia, del COVID, hay muchos que están entubados, se vende oxígeno por todos lados. ¿Por qué? Porque es indispensable para la vida. La oración es indispensable para la vida de la familia y para la vida de cada miembro de la familia. Y Zacarías y Elizabeth oraban constantemente a Dios. Y muchas veces, déjame decirte que la oración puede ser el único momento y el único lugar donde haya comunión. Por ejemplo, ¿estás mal con tu hijo? Tu hijo es cristiano, pero estás mal con él. Bueno, dile, mire, hijito, no hablemos más del tema, no discutamos más, pero te pido que oremos. Todos los días, 2 minutos, juntos de rodillas. Y después cada uno sigue con su vida. ¿Estás mal con tu cónyuge? No podés ponerte de acuerdo en un punto, no hay perdón, no hay conciliación, no hay unidad. Proponle orar 5 minutos de rodillas en la cama antes de dormir. Y después cada uno se va a dormir. Vas a ver que la oración cambia a la persona que ora. Y puede ser tal vez la única oportunidad que tengas de tener comunión con esa persona de tu familia con la que estás distanciado o distanciada. Me gusta una frase que se repite y la podés leer conmigo. Fíjate, comienzo del versículo 6. Dice, ambos eran justos delante de Dios. Final del versículo 8. Zacarías era sacerdote delante de Dios. Y esta frase delante de Dios se repite 2 veces más en todo el relato. La oración es la característica de aquel o de aquella que vive delante de Dios, que está frente al altar de Dios y que tiene activa su vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Eso marca tu nivel espiritual. ¿Y cómo está la vida de oración de tu familia? ¿Oras con tu pareja? ¿Oras con tus hijos? Aunque sea el tiempo de la oración por los alimentos, que no sea una oración repetida, aunque sea empezar por eso, que ese momento la oración pueda ser un poquito más larga, bueno, no mucho para que no se enfríe la comida, obviamente, pero aunque sea 5 minutos,
donde se pueden orar por necesidades del momento, pero algo tienes que hacer para activar la respiración de tu alma. Porque el oxígeno, la oración es el oxígeno del espíritu y es la respiración de la familia. Ellos tenían una vida de oración, oraban constantemente delante de Dios. Sexto, dice el versículo, vamos a leer un poquito más lo que pasó, ¿no? Porque, claro, es un poquito duro cómo continúa el relato. Dice, versículo 14, bueno, el 13 para terminar de leerlo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, que fue Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué importante este versículo, ¿no? Porque hoy en día hay muchos que están diciendo que el feto hasta los 3 o 4 meses de vida no es un ser humano, por eso es un tejido. Entonces se puede abortar, que no es un asesinato. Sin embargo, fíjate, acá la Biblia dice de que Dios y aún su Espíritu Santo están morando en esos bebés desde el momento que se están gestando en el vientre de su madre. Eso es lo que acabamos de leer. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo, versículo 18, ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cómo puede ser posible esto? Porque yo soy viejo. Dice, y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cómo puede ser? A ver, no entiendo. ¿Cómo que vamos a ser padres? Y respondió el ángel, versículo 19, y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias, buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Claro, una lectura rápida diría, pobre Zacarías, ¿no? Porque la pregunta que le hizo Zacarías al ángel es la pregunta que yo le hubiera hecho, ¿no? O sea, hubo sorpresa en Zacarías. Dijo, pero a ver, le dijo al ángel, a ver, ángel, ¿cómo es esto? Porque no sé si Dios se habrá dado cuenta de la edad que tengo y la edad que tiene mi esposa. Y el ángel le dijo, por haber dudado de la palabra de Dios, vas a quedar mudo 9 meses hasta que tu hijo nazca. Y alguien dice, Señor, se te fue la mano. Mira, quiero explicarte algo de este versículo. Zacarías no era cualquier persona del pueblo. Zacarías era sacerdote y ese año le tocaba a él presentar al pueblo ante Dios y presentar a Dios ante el pueblo. Era un intermediario entre el pueblo y Dios. Era el representante de los hombres ante Dios. Era el sacerdote, no era cualquier persona. Y cuando vos vas adquiriendo un compromiso y un privilegio y responsabilidades, y Dios te abre puertas y te da dones, y estás involucrado en el servicio y en el ministerio, las demandas de Dios son mucho más fuertes que a otros que tal vez no tengan esos privilegios. Porque el Señor Jesucristo dijo, al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Zacarías no debería haber dudado. Él era sacerdote, él había sido educado en el templo, él conocía todos los milagros del Dios de Israel y cantidad de mujeres estériles, comenzando desde Abraham y Sara, que recibieron la promesa de parte de un ángel y la promesa se cumplió y él conocía las historias, pero en ese momento dudó, porque era humano. Pero ojo, si tú que me estás escuchando tienes un privilegio, una responsabilidad en la iglesia, tú tienes que tener una actitud de mayor consagración y mayor confianza a tu Dios, porque conoces mucho más que otros. Pero el punto que quiero llegar, vamos a avanzar un poquito más en la lectura, no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero fíjate, dice,
versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Mudo, porque no podía hablar. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dice que Zacarías fue a su casa, le contó todo lo que había pasado a su esposa quedó embarazada, y me gusta esta frase que tengo subrayada en el versículo 24, dice: se recluyó en su casa. Dice la NBI: poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Otra versión dice que se refugiaron en su casa. Claro, imagínate los comentarios, ¿no? Había gozo, pero también había chismes, había comentarios: qué raro que Zacarías salió mudo, que después volvió, qué habrá pasado. Y para ellos su casa fue un lugar de refugio. Para ellos su casa fue un lugar de refugio, ¿sí? Como leímos ahí en el versículo 23 y 24. Y sí, afuera está el combate, no debe estar dentro del hogar. Afuera está el combate. Que afuera te ataquen está bien, pero en tu casa no. Que afuera tus hijos reciban bullying en el colegio está bien, pero en la casa no. Que afuera haya mentiras y engaños y promesas no cumplidas está bien, pero en la casa no. La casa tiene que ser tu refugio. Como dice ahí el Salmo 122, versículo 7, dice: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus habitaciones. Salmo 122, 7. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus habitaciones. Y ellos encontraron en su hogar un lugar de refugio. Ahora, después el relato pasa a la concepción de María, ¿sí? Porque los 2 embarazos de Juan el Bautista y de Jesús se relatan casi juntos en Lucas. Pero quiero que saltemos unos versículos hasta el 45 y volvamos otra vez a Zacarías y Elizabeth. Capítulo 1 de Lucas, versículo 45, continúa el relato y dice, vamos a leer 39, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú, le dijo a María, ¿no? Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y tengo subrayada esta frase: bienaventurada la que creyó. ¿Quién es la que creyó? Bueno, María creyó y Elizabeth creyó. Las dos tuvieron una concepción milagrosa. Elizabeth porque era ya de edad avanzada y estéril, y María porque no había conocido a varón ni se había casado con José todavía. Y estaban las dos embarazadas. Y dice Elizabeth: bienaventurada la que cree. Creer en Dios me trae alegría. Así que esta es la sexta premisa, la sexta característica de una familia conforme al corazón de Dios. Tenían fe, creían la palabra de Dios. Yo te dije en el punto 2 que leían constantemente la Biblia, pero no solamente la leían, la creían. Y mira, confiar en sus promesas anima a continuar, aun cuando no ves la luz al final del túnel. Te alienta a ser perseverante, basar tu vida, la vida de tu matrimonio, de tu esposo, de tus hijos, en las promesas, por ejemplo, de Romanos 8, 23 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y me gusta lo que dijo aquí Elizabeth. Dice: María, somos bienaventuradas porque hemos creído y Dios nos bendijo. Y Zacarías, aún con su crisis de fe, también creyó.
O sea que una familia conforme al corazón de Dios es una familia que descansa en las promesas, que si lee la Biblia, cree lo que la Biblia dice, que si ora a Dios, porque ese era otro punto, ¿no? Oraban constantemente, creen que Dios escucha y que Dios va a responder a su manera y en su tiempo y de acuerdo a su voluntad, y lo creen, y en eso descansan, no están ansiosos. Hoy en día tenemos tantas amenazas con el virus, con el contagio, con la crisis económica, con los cambios de las leyes, con los cambios laborales, con las muertes que hay, con las prohibiciones que nos ponen. Tranquilo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice ese capítulo 8 de Romanos. Ni angustia, ni muerte, ni peste, ni tribulación, nada ni nadie nos separará. Y en eso tienes que creer firmemente. Pero recuerda que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y el último punto, y este me gusta más que los demás. Fíjate lo que pasó. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Se cumplió la palabra de Dios. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidarle al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame Juan. Entonces preguntaron por señas a su padre, porque estaba mudo todavía, ¿no? ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo, el papá Zacarías, pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron todos de temor, todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgó esta noticia, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será ese niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea, hicieron el baby shower, ¿no? A los 8 días llegaron todos ahí a la casa. ¡Qué lindo! Vamos a ver al niño. ¡Qué bendición! Zacarías, qué increíble. Elizabeth, mira, ta, ta, ta. Y le decían, hola Zacarías, ¿cómo estás Zacarías? ¡Qué lindo Zacarías! ¿Por qué? Porque la cultura de su tiempo, y era una tradición que era casi ley, que el hijo varón que nacía, el primer hijo varón, tenía que llamarse igual a su padre o por lo menos igual a su abuelo. No había opción. Eso es lo que todo el mundo hacía. Entonces se tenía que llamar Zacarías. Y la madre dice, no, se va a llamar Juan. Entonces, claro, los que estaban visitando ahí en esa fiesta dijeron, ay, pobrecita, está con el síndrome posparto, ¿no? Con la depresión posparto. No, no le hagan caso. ¿Cómo se va a llamar Juan? No, no. Llamemos al papá. A ver, Zacarías, ¿cómo se va a llamar? Zacarías, ¿no es cierto? Y Zacarías pide una pizarra y escribe, no, se va a llamar Juan. Dice, ¿pero por qué? Si no hay ningún Juan en la familia. Bueno, ¿pero por qué si acá todo el mundo lo hacemos de esta manera? ¿Pero por qué? Porque Dios me lo dijo. El séptimo punto, la séptima característica de una familia conforme al corazón de Dios es que no escuchan las voces de las mayorías. Ellos no escucharon la voz de la cultura de su tiempo. Y claro, ¿qué nos dice la cultura de nuestro tiempo hoy? Deja que tu hijo se haga hombre. Y es más, hay padres que sé que hasta llevan a un prostíbulo a su hijo varón, porque quieren que se haga hombre. Deja que la chica salga a bailar. No le prohíbas que se vista así, porque así es la moda. Y bueno, tú sabes, tu maridito tiene que tener alguna aventura por ahí, porque así son los hombres. Bueno, tranquilo, usa la tarjeta de crédito, todo el mundo la usa. Bueno, la mujer tiene que salir a trabajar también para que haya más ingresos, porque hoy en día toda mujer lo hace. Y bueno, tu hijo tiene otra inclinación de identidad sexual, no lo veas como algo tan grave, porque la ideología de género. Eso es lo que dice la cultura hoy. Pero vos tenés que sacar una tablilla de tu corazón y escribir, no, yo lo voy a hacer a la manera de Dios. No tenés que escuchar a las mayorías, sino tenés que ver qué es lo que Dios te está diciendo a través de su palabra para tu familia y para ti como miembro de tu familia. Y fíjate que evidentemente entre Juan
entre Zacarías y Elizabeth habían hablado del tema, ¿eh? Porque cuando Zacarías viene y le dice a Elizabeth que el ángel se le apareció, y vos te acordás que lo leímos, ¿no? Al comienzo, le dijo que se tenía que llamar Juan, Elizabeth habrá dicho, pero mi amor, ¿cómo Juan? No, tiene que llamarse Zacarías. No, no, no. Lo que pasa es que el ángel me lo dijo. Ah, bueno, si Dios lo dijo, así lo vamos a hacer. Y cuando lo llamaron a Zacarías, ¿cómo se va a llamar el hijo? Él dijo Juan. Lo había hablado con ella, entre los dos lo habían hablado y estaban alineados. Ahora, papá, mamá, esposo, esposa, tienen que hablar entre ustedes sin que los hijos escuchen decisiones conforme a lo que dice la Biblia, si quieren ser una familia conforme al corazón de Dios. Tenés que estar de acuerdo en tus decisiones, porque antes lo tenés que hablar y luego tenés que transmitírselo a tus hijos como una decisión ya tomada. Mira, papá y mamá hablaron y esto es lo que vamos a hacer como familia. Y esto es lo que no vamos a hacer como familia. Porque no depende de lo que las mayorías digan. No depende de lo que las leyes aprueben. No depende de lo que la cultura haga, sino que depende de lo que Dios nos diga. Una familia conforme al corazón de Dios. Primero, eran del pueblo de Dios. Tenés que estar seguro que Cristo vive en tu corazón. Segundo, leían el manual constantemente. La Biblia tiene que ser el libro de cabecera en tu casa. Tercero, tenían pruebas. Tenés que estar preparados. Los problemas van a seguir viniendo. Cuarto, estaban activos en la obra de Dios. Amaban servir a Dios. No eran solamente como parásitos de un cuerpo. Eran miembros activos del cuerpo de Cristo. Quinto, oraban constantemente, confiando en los tiempos de Dios. Sexto, tenían fe en Dios, conocían las promesas de Dios, tenían fe en las promesas de Dios. Y séptimo, no escucharon a las mayorías, porque ellos sabían realmente que había que obedecer a Dios primeramente, antes que a los hombres. Quiero dejar aquí este tiempo y vamos a terminar con una oración antes de despedirnos con unos anuncios muy importantes. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, a que estés pensando en todo lo que has escuchado y recuerda que como iglesia queremos cuidar a tu familia y queremos alimentar a tu familia y queremos que la iglesia Betania sea una iglesia de familias saludables. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el ejemplo que tenemos en tu palabra y Señor, que nuestras familias puedan ser familias conforme a tu corazón y que puedan cumplir con el propósito que tú nos has enviado. En medio de un tiempo donde la familia está bajo ataque, nosotros queremos seguir levantando en alto la bandera de la familia conforme al corazón de Dios. Bendice, oh Dios, cada familia que hoy está conectada, no solamente de la iglesia Betania, sino de muchos otros lugares del país y del mundo que están siguiéndonos. Bendice, oh Dios, cada una de sus familias, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus finanzas, sus decisiones, su salud en medio de esta pandemia. Pero principalmente que tengan la convicción de buscarte a ti y de honrarte a ti, porque nos espera un tiempo hermoso para vivir una eternidad gloriosa como una gran familia, la familia de la fe. En Cristo Jesús, amén y amén. Me despido, pero no te vayas porque hay algunos anuncios. Que Dios te bendiga. Continuamos, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Creo que todos nosotros somos conscientes de todas las definiciones de lo que implica una familia, ¿no? Como decía Pablito, ahora se habla de familias homosexuales o familias monoparentales, o familias nucleares, o familias extendidas, un montón de definiciones. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que la familia bíblica es aquella que nosotros debemos apuntar a ser, ¿no? Entonces, agradecidos a Dios por ese tiempo. Queremos nada más darles algunos anuncios. Fue increíble esta semana, el día miércoles que estuvimos juntos compartiendo el culto de oración. Así que increíble. Queremos también agradecerles a los hermanos que pudieron venir el día miércoles. De la misma forma, hacer la invitación para que tú que estás ahí en tu casa mirando esta transmisión puedas poner en tu corazón venir el día jueves de la próxima semana, de esta semana que viene,
para compartir juntos la enseñanza de la palabra de Dios, específicamente en la reunión de doctrina que estamos aprendiendo escatología. Así que te invitamos a que puedas poner eso en tu corazón. Es verdad que vamos a estar con todas las medidas de bioseguridad. Sin embargo, presta atención a lo que Dios quiere hacer en este tiempo en tu corazón, con tu familia, y anímate a venir. Vamos a estar ahí en la iglesia compartiendo ese tiempo. También queremos decirte que el día sábado se va a hacer una reunión. Sábado 8 de mayo se va a hacer la reunión de el informe económico y ministerial de la Iglesia Betania. De manera que después les van a estar comunicando los pastores y los líderes el link que se les va a enviar a ustedes para que puedan entrar a la reunión y puedan también ser parte de cómo se está manejando el dinero dentro de la iglesia. Quizás en muchas ocasiones a nosotros se nos hace difícil hablar del dinero. Sin embargo, qué importante es que tú como parte de la iglesia sepas en qué se está invirtiendo aquella ofrenda que con todo tu corazón has dado al Señor, y para que puedas ver ahí las actividades y las cosas que se han estado haciendo, para que también puedas seguir animándote a seguir dando, a seguir ofrendándole al Señor. El día domingo también va a haber un culto especial porque, bueno, entramos a esta semanita especial por el Día de las Madres, así que vamos a estar preparando también con toda la iglesia un culto especial para las mamitas de la iglesia. Así que te invitamos también para que puedas conectarte, se va a pasar el link. Puedes quizás también utilizar este tiempo como una herramienta evangelística para aquellas mujercitas que quizás tú puedes mandarles el link para predicarles el evangelio y que ellas también conozcan al Señor. Así que queremos agradecerte por haberte conectado, por haber escuchado la palabra de Dios, y que estas enseñanzas que acabamos de escuchar pues puedan quedar en nuestro corazón y aplicarlas. Seamos familias sanas. Así que Dios te bendiga y terminamos orando. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos dejar este tiempo, la enseñanza que hemos escuchado, aquellas verdades, Señor, que expresa tu palabra, viendo la vida de este matrimonio hermoso de Zacarías y Elizabeth, Señor. Permítanos seguir su ejemplo, permítanos tomar principios de su familia para poder aplicarlas a nosotros, a nuestras familias, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, queremos que usted nos guíe, que usted nos permita caminar por esas obras buenas que usted preparó de antemano para que por ahí nosotros vayamos, Señor. Queremos rogarle que usted guíe nuestro corazón, guíe nuestros pensamientos, guíe nuestras decisiones, y que a la vez nosotros seamos tan responsables para acercarnos a la palabra de Dios, y que tú nos hables y nosotros estar conscientemente claros de cuál es lo que tú nos estás demandando a nosotros hoy. Dejamos este tiempo en tus manos, el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén.